Ahí estamos. Hola. Hola Nubia, hola Sonia. Hola Estela. Bueno, un segundito que voy a preparar el videíto. Acá. Y ya empezamos. Busco ya enseguidita el video para hoy. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Hola Alex. Bueno, ahí preparé el videíto. Hoy vamos a trabajar con el centramiento, pero vamos a ver qué significa el centramiento. Busqué ahí algunas cositas. Hola Rosario, algunas cositas para definir un poco qué es esto del centramiento, porque ya que la otra vez lo hicimos, ahora ver por qué hay que hacer el centramiento y todas las bases de este centramiento. Ahora voy a poner ya que arranque el videíto, así lo vamos viendo, ¿no? Recordemos que Antonio Blay a este centramiento le llama reconexión con el fondo. Poder, mediante este ejercicio de centramiento, poder reconectar con este fondo que somos. Él dice que nuestra vida es como una especie de abanico en el que hay un campo por un lado y un vértice por el otro lado. ¿Se acuerdan que esto ya del abanico se los había nombrado? La mente siempre está ocupada con la amplitud del campo, o sea, con lo externo del abanico, con las personas, con las situaciones, con las muchas ideas, con todo el abanico, todo el aspecto ancho, diríamos, de ese triángulo. Pero realmente todo está funcionando desde el vértice de ese abanico, desde ese centro, ¿no? Que dice él. Ahí por eso puse un abanico, ¿no? Para que nos hagamos la idea. Del vértice está saliendo toda nuestra capacidad de comprensión, de sentimiento y de acción. Y hasta el vértice llega toda la percepción de lo exterior. Es en el fondo, en este vértice, donde está teniendo lugar este misterio del existir. Todo lo demás es ya consecuencia, es manifestación periférica. Esto, bueno, ya lo veníamos viendo, ¿no? En los otros... Hola Marcela, en los otros videos vimos que nosotros creemos que, bueno, que todo lo que percibo, ¿no? Lo percibo yo, lo veo ahí fuera, pero en realidad todo sale de este fondo. Y eso es lo que él mantiene y lo que, ¿no? El mensaje, la enseñanza, ¿no? Toda su enseñanza se basa en esto. En ese vértice, ahí es donde está el fondo, el foco, el centro, el yo con mayúscula, lo que somos. Pero nuestra atención siempre está dirigida a ese campo, ese abanico grande, ¿no? Pero nosotros creemos que está todo ahí, pero en realidad todo está saliendo desde ese punto, de ese vértice. Bien, y ahora vamos a ir con unas bases, ¿no? Como para que tengamos en cuenta, porque después lo que vamos a ir viendo durante toda la semana va a tener mucho que ver con esto, entonces para que hoy lunes introduzcamos este tema para que nos quede claro. El primero hace una explicación, ¿no? De lo que no somos. Por eso ahí puse lo que no soy.
Yo no soy el cuerpo, yo tengo el cuerpo. Yo no soy mis sentimientos y emociones. Yo no soy mi mente ni mis pensamientos. Sin embargo, fíjense en que nosotros estamos identificados con todas estas cosas. Con el cuerpo, con los sentimientos, las emociones, con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Pero no somos nada de eso. Ahora vamos a explicar cada una de estas partes, ¿no? La de yo no soy el cuerpo, yo tengo el cuerpo. Cuando digo yo, o sea, yo con mayúsculas, este yo, ¿es el cuerpo? No, este yo al que me refiero no es el cuerpo. Yo desde que soy pequeñito, que digo yo, y tengo la impresión de ser siempre yo. Pero mi cuerpo, cuando yo era pequeñito, era un cuerpo pequeñito, y luego el cuerpo ha ido creciendo y se ha ido cambiando todo él un montón de veces. Toda su constitución, todas sus moléculas, sus células, todo. Por más que yo diga yo, ese yo con el cual me identifico ha sufrido cambios a lo largo de mi historia, ¿no? De esto con lo que nosotros nos identificamos, esto que queremos ser. Ha ido cambiando, o sea que el cuerpo se va cambiando, pero yo sigo siendo yo. O sea, que el cuerpo cambia, pero la noción de yo no cambia. Lo cual quiere decir que esa intuición que tengo de yo no se refiere al cuerpo, aunque yo pueda creer vagamente que sí. Además, todos decimos mi cuerpo, y cuando digo mi cuerpo, me estoy refiriendo al cuerpo como una cosa que yo poseo, al decir un adjetivo posesivo, yo, y lo que poseo, yo y mi cuerpo. Por lo tanto, yo, con mayúscula, soy distinto del cuerpo. El cuerpo es algo mío, pero no soy yo. De por este lado. Hola Liz, hola Gilda, bienvenida. Esto se entiende, ¿no? Esto es clave para entender todos los trabajos que estamos viendo, ¿no? Todos estos videos desde que empezamos, porque acá él hace la distinción entre el yo con mayúscula y el yo con minúscula. Fíjense que cuando nosotros decimos yo, nos señalamos aquí. Yo digo yo. Yo cuando digo yo, no digo yo. Me señalo la cabeza. Sin embargo, nosotros siempre nos estamos viviendo acá, en este yo. Y el yo verdadero es este yo. Y fíjense en que apunta hacia mí y es ese fondo que soy. Por más que mi cuerpo haya ido sufriendo variaciones a lo largo del tiempo, yo sigo siendo el mismo. Por más que haya crecido aparentemente y ahora vayamos camino a la vejez. Pero yo sigo siendo yo. ¿Quién se da cuenta de ese yo, ¿no? ¿Quién es ese que dice yo? Esa es la clave, digamos, de todo este trabajo. Vamos a buscar. El cuerpo está sujeto a una serie de variaciones y a través de los años va cambiando toda su condición celular, todo su tejido, y no obstante yo sigo siendo yo. El cuerpo es algo que pasa, se transforma, y yo soy el que estoy dando vida y animando al cuerpo. Él me sirve de instrumento físico para toda expresión en el nivel material, pero yo no soy el cuerpo. Acá ya da la idea de que el cuerpo, ¿no es cierto?, es un instrumento que utilizamos. Pero al estar confundidos con el cuerpo, cuando cuando el cuerpo está mal,
nosotros creemos estar mal. Si el cuerpo está disminuido, creemos ser menos. Y entonces la mente y la afectividad se crispan sobre el malestar o la deficiencia, y esta crispación no hace más que fijar, prolongar o agravar la dolencia física. Esto fíjense en que nos pasa a todos. Cuando el cuerpo duele, es como que mayor es la atención, ¿no?, que ponemos, hola Marcela, que ponemos en el cuerpo. Nos crispamos, dice él, ¿no? Nuestra atención toda va al cuerpo. Y parece que fuera yo el que estoy disminuido y el que me estoy sintiendo mal. No asocio que es mi cuerpo el que está enfermo. Yo digo yo, y parece ser que todo se viene abajo, ¿no? Todo, la afectividad, todo, porque estoy sufriendo una dolencia, un malestar físico, bueno, lo que sea, ¿no? También él dice que yo no soy mis sentimientos y mis emociones. Entonces, si no soy el cuerpo, ¿qué seré? ¿No es cierto? Bueno, entonces como no soy el cuerpo, entonces pienso que seré mis sentimientos y emociones y aspiraciones, ¿no? Todo este mundo que tenemos de sentimientos, emociones y aspiraciones. Cuando yo examino, veo que ocurre igual. En un momento dado tengo unos sentimientos, en otro momento tengo otros totalmente distintos, y hay otros momentos en los que tengo la impresión de no tener ningún sentimiento. Entonces yo no puedo ser mis sentimientos y emociones, porque mis sentimientos y emociones cambian, no son fijos, ¿no? O sea, inmutables, sino que son mutables, van cambiando. Y en cada caso, soy yo que tengo sentimientos, soy yo que siento esto o siento lo otro o no siento nada. O sea que la noción de yo subsiste totalmente idéntica, haya unos sentimientos o haya otros, o no haya ninguno. Lo cual quiere decir que la noción de yo no es los sentimientos. Toda la gama que constituye mi afectividad también son cosas que yo siento, que poseo, que vivo, pero yo como sujeto no soy ninguna de esas cosas que vivo, son cosas que pasan a través de mí. Porque yo permanezco y las cosas se van, yo sigo siendo el mismo, antes y después. Yo no soy ningún sentimiento, ninguna emoción. Yo tengo sentimientos, yo vivo emociones, pero el yo que los vive es en todo momento distinto a la cosa vivida. Si yo aprendiera a descubrir mi identidad y a vivir anclado en esa realidad propia del yo, entonces yo viviría todos mis sentimientos, pero no quedaría afectado profundamente por ellos, que es lo que nos pasa, ¿no? Como nos identificamos creyendo que somos nosotros, que son míos, o sea, de este, que yo creo ser el personaje, ¿no? La persona. Entonces todo eso va dejando impresiones, huellas en mí, y me siento afectado por mis emociones y mis sentimientos, pero es que yo no soy ellos. Los sentimientos estarían igualmente porque es natural que existan, pero al no confundirme con ellos, yo mantendría una serenidad y una capacidad de manejo y de control sobre las situaciones. Yo viviría más auténticamente, más de acuerdo con la realidad de mi propia identidad, ¿no? Todo esto sucede, ¿no?, según lo explica Antonio Blay, cuando nosotros vivimos centrados. Cuando vivo centrado, las emociones, los sentimientos, todo eso es algo que pasa. No soy afectado por ello, sé que yo no soy eso, entonces no afecta mi realidad. Yo no soy ni mi mente ni mis pensamientos. Si no soy los sentimientos, quizás podemos ir un escalón más arriba
y decir yo soy mis ideas. Con las ideas ocurre lo mismo. Ahora tengo unas ideas y luego tengo otras. Acepto unas creencias, luego acepto otras. Luego no creo nada. Yo no soy ninguno de los movimientos de mi mente. Y sin embargo, fíjense en ustedes que nosotros nos identificamos con los movimientos de nuestra mente, ¿no? Parece como que la mente nos llevara de un lado para el otro. ¿Quiénes vinieron? Hola, Celey. Ah, ¿se escucha bajito? A ver, espero que no se me esté acabando la pila del coso. Igual me lo voy a poner más cerca. Igual estoy hablando más bajo, porque vi que sale muy fuerte el volumen. Pero a ver, ahí me escuchan mejor. Porque puede ser que se esté por acabar la pila. Porque esto que estoy usando va a pila. Pero bueno, a ver ahí. Cualquier cosa me dicen. Me lo puse más cerquita de la boca para que se escuche un poco más fuerte. Bien, entonces, todos estos movimientos de mi mente no soy yo, solo son movimientos de la mente. Mi mente piensa constantemente, maneja imágenes e ideas y elabora juicios, pero soy yo quien maneja la mente. Antes, durante y después del proceso pensante, yo siempre soy el mismo. Yo soy el sujeto que está detrás y precisamente porque no soy ninguno de los pensamientos, por esto puedo seguir pensando y puedo dejar de pensar y seguir siendo el mismo. Esta es la parte más, digamos, terrible nuestra, ¿no? Que nosotros estamos totalmente identificados con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, claro, creemos que son nuestros y nosotros queremos ser los pensamientos. Bien. Pero cuando los pensamientos tienen una vinculación con el pensamiento básico de mí mismo, o sea, el yo-idea famoso, entonces yo me confundo con mis pensamientos y surgen las preocupaciones, las obsesiones, y una idea adquiere el carácter de una realidad total, como si aquello fuera lo más importante, cuando de hecho un pensamiento solo es una representación de algo, no es ninguna cosa en sí, es como una fotografía de algo, no es el algo, del mismo modo que la imagen de una persona no es la persona. Fíjense, ¿no? Acá este cuadrito que acabo de poner, si nos quedara grabado en la mente, lo tuviéramos presente siempre, ¿no? ¿Por qué yo creo que mis pensamientos son míos? Porque yo los vinculo con mi idea de mí mismo, ¿no? Mi yo-idea. Me confundo con esos pensamientos y esas preocupaciones, esas obsesiones que tenemos. Entonces, una idea, para mí, ahora adquiere carácter de realidad. Y para mí eso que yo pienso es real, y es así. Como si eso fuera lo más importante, ¿no? Pero él dice que son como fotografías. Los pensamientos, si recordamos el curso de milagros, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Claro, cuando hacemos esa lección la hacemos, pero después se nos olvida. Como todo. Ah, claro, son imágenes, fotografías, fotogramas que van pasando. No es algo. Del mismo modo que la imagen de una persona no es la persona, pero para mí la imagen es la persona, ¿no? Esta total identificación que tenemos, ¿no? Los demás se escuchan bien, ¿no? Por las dudas, porque ahora Rosario me dice que se escucha, pero bueno, ahora ya me lo puse más cerquita, pero para mí debe ser que se está por acabar la pila. Bien. Mi identificación con las implicaciones que una idea o una imagen tiene conmigo
hace que yo viva aquello como si tuviera la máxima realidad, como si se tratara de mí mismo, de mi yo, en lugar de ser una cosa mía. Acá lo vemos, ¿no? Bien tal cual sucede. Una idea, ¿no? Con la cual estoy identificado, y yo vivo eso como si tuviera la máxima realidad, como si fuera yo mismo. Pero yo soy una idea de mí mismo, ese con el que estoy identificada, con una idea de mí. Y sin embargo, para mí y para ustedes, ¿no? Nosotros somos esa idea. En todo momento, soy yo que siento esto, que creo, que acepto estas ideas u otras. Yo, la noción de yo, subsiste entera, idéntica, completa a través de todos los cambios o alteraciones de las ideas y creencias. El yo que piensa son mis ideas, mis opiniones, yo y mis opiniones. Fíjense que acá el yo que pone es el yo con mayúscula, ¿no? Ahora vamos a ver por qué dice esto. Por lo tanto, esta intuición que tenemos es innata del yo. No es el cuerpo, no son los sentimientos, no toda la gama emocional, no son las ideas ni todos los procesos y elucubraciones de lo que es mental. Entonces, si no somos el cuerpo, si no somos nuestro mundo afectivo, si no somos nuestro mundo mental, ¿qué queda? No queda nada. No, qué terrible. No queda nada. Todo eso, ¿no? Con lo que yo estoy identificada, si retiro mi atención de ahí, no queda nada. Ahora vamos a ver qué pasa. Por acá hay una parte importante, ¿no? Que es la idea esta que habla Antonio Blay de sujeto. Es sujeto, el sí mismo de los Advaitas, el que ve, como dicen algunos que explican el Advaita, el que soy, el yo soy, como dice Nisargadatta. Soy el sujeto, yo soy el sujeto que vive, no soy el objeto percibido, sea externo o interno. Yo soy el que no se mueve, soy un centro de conciencia inmóvil alrededor del cual va desfilando todo. Pero yo me confundo, me identifico con cada cosa que desfila. Nuestra conciencia es un fluir, pues tan solo registra cambios. En ella no hay estabilidad, hay el fluir. El buscar la estabilidad en la conciencia es un error. La estabilidad está en el ser. El ser con mayúscula, la conciencia con mayúscula, ¿no? No la conciencia esta que le llamamos conciencia, que es lo que yo soy consciente. Eso de lo que soy consciente, eso fluye, cambia, va y viene. Siempre va registrando cambios. Ya lo vimos al principio, ¿no? De mi cuerpo que cambia, los objetos que están ahí fuera, todos los objetos se van transformando, cambian. No puedo buscar estabilidad en el mundo, ¿no? Ni en mi mundo interno de ideas, ni en el mundo externo. No podemos buscar la estabilidad ahí. Pero sin embargo nosotros la buscamos ahí. Pero la única estabilidad está en el ser, con mayúscula, que soy. Que soy y que somos, ¿no? Entonces, todo aquello que es objeto de conciencia no es el sujeto. Por lo tanto, en la medida que tú puedas ser consciente de algo, incluidas las células nerviosas, en esa misma medida puedes decir que tú, esencialmente, no eres aquello. Aquello es un objeto para ti de conocimiento, aunque sea interno. Y tú eres el sujeto que percibe aquello. No eres el objeto percibido. Por eso, ningún fenómeno existente, externo o interno,
Ningún fenómeno, por principio, es este yo esencial, que realmente soy. Acá lo está poniendo bien clarito, ¿no? Si yo pudiera desprenderme de esta constante identificación con cada cosa que ocurre dentro o fuera de mí, yo me daría cuenta de que este yo es el verdadero sujeto de cada acto que vivo en cada momento y no puede ser afectado por nada. Pase lo que pase, yo seguiré siendo yo en mi profundidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este asunto de que por qué nos cuesta tanto reconocer nuestro yo con mayúscula? Y claro, nuestra identificación es tan grande, ¿no? Si yo pudiera desprenderme de esta constante identificación con cada cosa que ocurre dentro o fuera de mí, yo me daría cuenta de que este yo es el verdadero sujeto de cada acto que vivo en cada momento. Ese que soy no puede ser afectado por nada. Solo cuando vea claro que estoy equivocándome constantemente en mi actitud, al tomarme yo mismo por mis cosas, solo entonces estaré motivado para tratar de descubrir quién soy yo realmente. Si no veo claro que estoy funcionando mal, que esto es lo que tengo que primero ver claro, ¿no? Que estoy funcionando mal, no buscaré funcionar bien, porque creeré que estoy funcionando bien. Si no veo el problema, no buscaré la solución. Por eso es tan importante, ¿no?, darnos cuenta del problema que tenemos de percepción, ¿no? ¿Quién más vino? Hola, Armila. Sí, yo igual también entré un poco tarde porque venía de la calle y se me hizo tarde. Bien, todos dicen que se escucha bien. Ahora Liz dice que escucha mejor. Hola Marcela, la otra Marcela saludó. Bien, hasta acá, ¿no es cierto? Estamos tomando conciencia hoy de varias cosas. Primero tengo que ver claro que hay algo que no está funcionando bien. Ver que hay un problema, para así, cuando me doy cuenta, buscar la solución. Si no descubro que estoy viviendo en el error, no buscaré la verdad. Por eso es necesario reflexionar y darse cuenta de lo que ocurre cuando uno vive mal. Ver qué es lo que nos duele y por qué. Hasta descubrir en nuestra propia experiencia eso que explicamos, en lugar de lamentarnos, de protestar o de huir, tenemos que mirar. Este gesto, ¿no?, que él habla tantas veces, lo repite Antonio Blay, mirar, darme cuenta. Es este ver, ¿no?, que también habla el curso de milagros, estoy decidido a ver, que no es ver con los ojos, ¿no? Es un darme cuenta, es un investigar, observar, estar atento. ¿Qué es lo que me duele? ¿Por qué? ¿No? Esto es un trabajo siempre de ir hacia adentro, investigar en mí mismo. Porque si yo sigo buscando la causa, ¿no?, la razón de mis dolencias o mi malestar emocional o lo que sea, y me sigo quejando y sigo protestando contra la realidad o sigo huyendo de la realidad, no voy a hacer ningún trabajo, ¿no? Eso es mirar. Tengo que mirar. En realidad todo el trabajo se trata de mirar. Bien, ¿quién soy yo? Gran pregunta. En algunos libros, en algunas enseñanzas, seguramente habréis oído o leído que se habla mucho de yo soy, ¿no? El famoso yo soy. Suena muy bien este yo soy. El problema es que no se sabe qué quiere decir yo. ¿Bien? O sea, la gente lo repite como papagayo porque está de moda el yo soy.
Hay canales que se llaman Yo soy el que soy, yo soy el yo soy. Está una moda del yo soy. Bueno, y cuando ponemos yo soy, yo hice un video que le puse yo soy y ese reprodujo más que el otro que le puse la búsqueda sagrada, que para mí está más bueno lo que dice el libro de la búsqueda sagrada que el otro, pero bueno, es que la gente mira los videos por el título. Yo ya lo tengo asumido. Ya he hecho un mea culpa y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Funciona así. Ya no me preocupo más, no investigo ahí, investigo en mí, porque ¿para qué investigar ahí afuera si para qué vamos a investigar? Seguimos perdidos en la investigación. No se sabe qué quiere decir yo, con mayúscula. Pero después pone Braille, entre comillas, soy, dice, quiere decir una resonancia de realidad. Porque cuando digo soy, es como que me doy cuenta que soy. Es como más se intuye más, soy, ¿no? Entonces yo es el problema, este yo con mayúscula. Yo soy es afirmar la realidad de este yo. Pero, ¿qué es este yo? Al decir yo, ¿qué quiero decir? O sea que la clave está en descubrir qué es realmente yo. Bien, como dijimos hace un rato. Cuando digo yo me señalo yo. Con el dedo vieron que me señalo a mi cuerpo. Bien, y por lo general apunta al pecho. No digo yo y me señalo la cabeza, ¿no? Pero yo vivo en mi mente, vivo en mi cabeza. Vivo en un mundo de ideas. Ideas acerca de mí, ideas acerca de los demás. Ideas muy bonitas. Hasta una idea de lo que yo soy también tengo. Entonces hay que descubrir realmente este yo. Puedo ir repitiendo yo soy, y sentir una resonancia muy profunda de ser, de energía, ¿no? Y ahí dice que es algo de lo que tú hablas porque te lo está diciendo a otra persona, ¿no? Y esto se puede sentir y parecerá que uno está muy dinamizado y muy fuerte y muy valiente. Es como decir, yo soy, ¿no? Y medio como que se te viene la imagen de He-Man, Superman, mira, la Mujer Maravilla. Yo soy, digo, ¿no? Muy valiente, pero no se realiza para nada la identidad, por más que yo diga yo soy. La identidad es el sujeto último, el yo, con mayúscula. O sea que ahora vamos a ver qué es lo que aclara. Cuando uno examina qué soy yo, uno descubre que uno se vive a sí mismo de varias maneras. Uno se vive a sí mismo cuando piensa, ve, conoce, en un yo que conoce. Pero luego si se sigue examinando se dará cuenta que luego hay un yo que siente. Hay un protagonista del pensar. Si uno lo mira, verá que es distinto del protagonista del sentir. El pensar uno lo vive en la cabeza. Y no solamente el pensar, sino el yo que piensa. Fíjense que hay una idea, ¿no? Cuando yo digo que siento o que pienso, siempre creo que soy este yo con el que estoy identificado. Y él acá lo que está haciendo hincapié es que nos demos cuenta quién es ese verdadero yo, que es el que piensa, el que siente, el que conoce. De momento uno se descubre en la cabeza, en el acto de pensar y conocer, pero cuando uno está amando, o está enfadado, o está alegre, está sintiendo que hay una noción de yo siento y está en el pecho. Es una noción distinta. Y estas nociones son, a su vez, distintas de otra noción, que es el yo quiero o yo soy, la noción de ser. La noción de ser, cuando se vive en profundidad, resuena a lo largo de la columna vertebral. Vieron que nosotros cuando hicimos el trabajo de centramiento, no sé si se acuerdan, a ver, voy a saludar a los que vinieron. Hola Manu, hola Gloria, hola Marina. ¿Se acuerdan cuando hicimos ¿qué fue? ¿El viernes? El trabajo de centramiento.
¿Se acuerdan que en el trabajo, bueno, y si escucharon el audio de Antonio Blay, él dice que es una fuerza, dice una fuerza que viene de atrás, ¿ven? Está en mi columna, atrás. Esa energía de vida, ¿no? Esa energía vital que le llama él, viene de atrás. Por eso es como cuando yo realmente estoy centrado y realmente digo yo siento, yo soy. Es como algo que viene desde el fondo de mí. No es algo superficial. No tiene nada que ver con el personaje. Es una profundidad. Resuena en mí. Cuando realmente estoy centrado, ¿no? Por eso cuando digo yo siento, y cuando él trabaja la energía esta afectiva, que habla del pecho, ¿no? Nos situamos en el pecho, dice, en la otra etapa del centramiento, ¿no? Fíjense en cómo él ubica estos tres focos, ¿no? Estos tres focos son fundamentales en el trabajo de Blay. Y si ustedes lo llegan a vivir, van a ver que es maravilloso, porque es darme cuenta que soy eso, soy esos tres focos de energía, amor, felicidad e inteligencia. Eso es lo que soy realmente. Ese es el verdadero yo, el verdadero ser, mi centro, mi realidad. Bueno, no sé, ahí deben haber muchas palabras también para nombrarlo, pero bueno, no vamos a poner tantas palabras pues no nos vamos a confundir. Esa noción de ser, de que existo, de que soy, ¿no? Y si uno quiere descubrir la identidad, tiene que ir allí, donde uno está percibiendo esta noción de yo, y mirar aquello y situarse en aquello, y mantenerse en aquello, hasta poder penetrar, descubrir por experiencia directa qué es ese yo que ve, que siente. El aprender a estar atento a este yo que ve, que se da cuenta o que conoce, a este yo que siente y a este yo que es. Este es el estado de centramiento. Es un darme cuenta de que me doy cuenta, que ese que se está dando cuenta soy yo, realmente yo. Esos tres focos, yo, ¿quién soy? Que no me estoy viviendo en la cabeza, en el mundo de ideas acerca de mí. Por eso es tan importante, ¿no?, la práctica del centramiento. Y por eso el estado de centramiento se consigue yendo a varios puntos, ¿sí? Los que acabo de nombrar recién, ¿no? La energía vital, que comienza a trabajar con la respiración, que nos demos cuenta de esa fuerza de vida que empuja desde atrás, ¿bien? Es la energía vital, es el foco de energía, ¿no? El otro foco que está en el pecho, que es el amor, que soy, y el tercer foco, que es la inteligencia, que está en la mente, ¿no? Esos tres focos se tienen que vivir a la vez. Y hay que ejercitarlos, dice él, porque no estamos, claro, no los ejercitamos, no los expresamos. Por eso, como nos identificamos, ¿no?, con lo que decíamos al principio, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, y vivimos la vida así, en una mente externa, ¿no?, en la parte esa abierta del abanico. Dice, porque de momento en la experiencia concreta humana se vive un sujeto que es el que ve, el que contempla el paisaje, el que se da cuenta que la mente está serena. Estoy mirando un paisaje y soy yo quien mira el paisaje, quien ve el paisaje. No necesito, describirlo o que alguien me cuente lo que estoy viendo. Me doy cuenta, soy yo el que ve. Me doy cuenta que la mente está serena. ¿Quién se da cuenta que la mente está tranquila? Yo. Ese que se da cuenta. El yo que ama.
no el amor como un acto, sino yo sujeto, del cual surge el amor que está en el fondo del pecho y luego una noción de ser. Que se intuye a lo largo, otra vez vuelve a decir acá, de la columna vertebral. Y así tenéis otro aspecto del centramiento, el aspecto, diríamos, más básico del centramiento. Solo cuando uno se da cuenta que descubrir la identidad de uno es lo más importante de todo, porque todo deriva de esto, es cuando uno está dispuesto a soltar todo para descubrir lo que hay, ¿no? Cuando mi anhelo, mi deseo de descubrir esta identidad sea lo más importante para mí, entonces voy a estar dispuesto a soltar todo lo otro, porque me voy a dar cuenta que todo eso se cae por su propio peso porque no tiene ningún sentido. Pero mientras siga dándole valor y sentido a lo otro, me va a costar. Hola, a ver, ¿quién dice? Nubia dice que se escucha bien. Hola, Carolina. Estaba pegada la imagen. Ah, sí, el internet. Bueno, acá el internet más o menos no funciona bien. Hoy el programa anduvo bien también, no se tildó. Bueno, hoy medio el micrófono me falló. Pero voy a averiguar a ver dónde puedo comprar estas pilitas para ponerme. Pero más o menos nos escuchamos. Entonces, soltar todo esto para descubrir, ¿no?, realmente lo que soy. Entonces uno va descubriendo que todo lo que ha estado viviendo fuera no es más que una proyección de unas cualidades que están totalmente en uno, que vienen del sujeto. Esto uno puede empezar a vivirlo y se vive cuando uno cultiva esta atención al sujeto. Entonces, viene de un modo natural un soltar nuestra crispación sobre el objeto, pero solo cuando se va descubriendo esta riqueza interior. Esto podríamos, para ponerlo en otras palabras, ¿no?, es lo mismo del perdón del curso de milagros. Cuando yo me doy cuenta que soy yo el que estoy interpretando eso, o sea que estoy con mi atención puesta en el objeto X y que estoy crispado, enfadado y enojado con X, con el personaje X, porque yo quiero ser el personaje Y. Entonces, claro, cuando hay separación, yo quiero ser este, que el otro es otro, obviamente que me crispo. Porque no me doy cuenta que soy yo. Para cuando yo pongo atención en mí y me doy cuenta que soy yo, o sea que el conflicto está en mi mente, yo que estoy interpretando, entonces me voy dando cuenta de que eso no es nada y lo voy soltando. Ese es el verdadero soltar. No repetir como papagayo, suelto y confío y que no sé qué va a pasar algo, porque digo eso. Descubriendo, y esto es fundamental. Yo me tengo que dar cuenta, me tiene que venir a ver, si es un darme cuenta, o sea, un reconocimiento, un ajá, claro, interno. Me viene algo, que digo, claro, eso es descubrir, no creyendo. Esto no es algo que sea para creer, porque si no, vamos a creer esto ahora decimos, bueno, ahora cambio, ahora voy a creer esto. No. Entonces esta dependencia que estamos teniendo constantemente de determinadas situaciones, de personas, de cosas, todo eso desaparece porque uno descubre en primera persona, de un modo pleno y directo, que soy yo que estoy dando fuerza a las cosas, significado a las situaciones, afecto o importancia a todo el mundo, a los objetos. Fíjense que esto es el curso de milagros, escrito, digamos, en otras palabras, pero es lo mismo. Yo soy el que le estoy dando el poder de quitarme la paz a un objeto. Claro, porque yo creo ser este objeto importante. ¿Ven? Cuando me vivo en la separación,
Entonces ahí surge el conflicto, porque ya no hay uno, hay dos. Y para que haya conflicto tiene que haber más de uno. Con uno solo no hay. Pero cuando yo sé quién soy y que soy todo, entonces ya eso mismo, esa misma fuerza, va deshaciendo todos mis conflictos. No es el mundo que me da importancia, sino la importancia en mí que yo proyecto hacia los objetos. Soy yo el dador de significado. Soy yo el que valoro. Soy yo el que juzgo. Soy yo el que me doy cuenta. Y aprender a vivir la importancia, la realidad, la felicidad, allí donde realmente está, donde surge. Esto es empezar a poner las cosas en su sitio. Y de ahí deriva todo un cambio total en el modo de valorar, sentir, actuar y vivir. Ahora es árido, como el desierto. No hay ni un oasis, nada. Ay, qué terrible. Bueno, por ahí capaz que un camello vemos a lo lejos. Pero es árido, es trabajoso, es antipático. Porque estamos tan pendientes de objetos que uno espera que la realización sea un objeto más. Es una cosa que voy a alcanzar. Ay, ya tengo la realización en mis manos, ya lo logré. Ese es típico, ¿no? Que nos pasa. Bien, hasta ahí vamos, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que dice Black. Perdón. Entonces, bien, la realización no es un objeto más. Que yo creo que realizarme o iluminarme o despertar o no sé qué, según como le queramos llamar, es un objeto más, muy valioso, muy agradable, muy bonito, y que cuando eso suceda, pin salabín, se me arregla todo y bueno, y decimos milagro, milagro, se arregló todo. Me he realizado. Realizarse es descubrir la propia realidad, y para descubrir la propia realidad hay que ir a esa realidad de uno, y el modo de ir es estando atento. Otra vez volvemos al tema de la atención. Si está Antonio Blay es bastante insistente con esto de la atención. Uno puede buscar muchas experiencias, ir haciendo unos cantos, o haciendo unos ritos, o haciendo unas meditaciones, o tomando drogas, o tomando coñac, o una cervecita, qué sé yo. Según en el país que uno viva se toma algo. Uno puede tener unas experiencias, pero son experiencias. A veces muy gratas, muy grandes, muy bonitas, pero ninguna experiencia es la identidad. Lo que soy nunca puede ser descrito de un modo intelectual, porque lo que yo soy no es un objeto. Lo que yo soy es algo que parece intangible, y porque parece intangible frente a las experiencias concretas y tangibles que vivimos, por eso no le prestamos atención y quedamos amarrados a cada una de las experiencias. Y fíjense en que así es nuestra experiencia. Cada experiencia, hay experiencias más lindas, ¿no? Que las queremos conservar. Vieron que las canciones dicen eso. Ay, esto que viví contigo, lo voy a guardar en mi corazón, no sé qué. Bueno, aquí inventamos canciones del ego, ¿no? Todas esas así muy bonitas. Y las terribles las queremos olvidar, ¿no? Pero estamos amarrados. Las terribles las revivimos cuando nos queremos hacer la víctima. ¿Eh? Las sacamos, ¿no? Ponemos el plumero, sacudimos y sacamos el baúl. Una experiencia triste del año no sé cuánto que viví con fulano y fulana, lo que me pasó y lo que me hicieron. Siempre estamos amarrados a las experiencias. Y no obstante, este yo, que parece intangible, que parece una abstracción, este yo es la fuente de donde surge toda experiencia.
Y fíjense en que nosotros no nos damos cuenta que sucede así, y de eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta. Que desde este fondo, desde este yo que soy realmente, es de donde surge toda experiencia. Es la fuente de donde surge toda mi energía, toda mi capacidad de lucidez y de comprensión, toda mi capacidad de afecto y de felicidad. Todo surge de este núcleo que yo soy, toda mi vida, por espléndida que pueda ser o que pudiera llegar a ser, no será más que una expresión parcial de este yo que soy. Todo surge de mí, todo está en mí, porque yo soy la fuente de todo. Sin embargo, nosotros, ¿no?, decimos la cosa que me pasa ahí, como si fuera algo que me pasa a mí, no sé qué, una cosa que está pasando por ahí y me pasa. Sin embargo, yo soy. Van a ver cuando veamos los otros videos. Bueno, hoy estuve preparando los otros siguientes, pero no llegué hasta el del viernes porque ya me había cansado. Pero estuve leyendo ahí y después él explica justamente cómo se vive este yo soy, ¿no? La verdad, el trabajo de Antonio Blay es inagotable, la verdad que tiene de todo. Es para realmente, ¿no?, profundizar y profundizar. No existe ninguna cualidad básica que me venga dada del exterior. Fíjense en que nosotros las cualidades, ¿no?, estas definiciones, ¿no?, esto que me define, que dice que yo soy así, asá, o qué sé yo, nosotros por lo general lo atribuimos a que viene de algo de afuera, ¿no? Sin embargo, del exterior me vienen estímulos. Esto ya lo vimos en los primeros videos, ¿se acuerdan? Y datos. Pero es mi respuesta, mi actualización frente a estos estímulos, datos o situaciones, lo que produce el desarrollo de las facultades. Yo crezco, como dice él, ¿no?, a medida que respondo ante las situaciones desde este fondo que soy. Eso es lo que me hace crecer, porque estoy actualizando el ser. Esa es la actualización del ser. Por eso el ser ya es. Lo único que podemos hacer es actualizar el ser. Cada vez que me doy cuenta, ¿no?, con cada darme cuenta es como una actualización. ¿De dónde surgen, pues, estas capacidades, estas cualidades básicas? Salen del núcleo central, surgen del yo, de este sujeto, de esta identidad profunda. De ahí sale todo. No podemos describir qué es este yo, pues describirlo sería dar un contenido delimitado, objetivo, a lo cual es esencialmente sujeto, lo cual sería una contradicción. Sentimos una resonancia de algo importante cuando decimos yo, pero no vivimos la fuente de donde surge esta resonancia, ¿no? Porque fíjense que encima también el decir yo a veces nos hace creer que si yo digo yo soy como muy importante, o estoy siendo arrogante, o estoy siendo como, no se dice, como que soy egoísta, o estoy en el ego, ¿no? Pero no es ese yo que usamos aquí, ¿no?, en el mundo, no, es este yo que realmente soy. De ahí surge todo. Esa es nuestra fuente, donde deberíamos bañarnos todos los días, desnudos, ahí, libres, gozosos de ser lo que somos. Y toda la fuerza de toda experiencia posible surge de la identidad. Por lo tanto, en la identidad está toda experiencia posible, todo significado posible, todo placer posible. Por eso es tan importante que nuestra vida es un proceso de actualización del potencial. Y cuando esto se entiende, uno se da cuenta que este potencial es nuestro absoluto. Es nuestro absoluto, no es nuestro absoluto. Es lo único que tiene sentido, lo único que tiene importancia, porque todo sale de ahí, de ese potencial, de esos focos, ¿no? De esos 3 focos. Y eso que llamamos potencial, lo llamamos potencial,
desde el punto de vista de la conciencia externa. Pero en su propio nivel, cuando aprendemos a ahondar, no es potencial, es totalmente actual. O sea, por ahora le decimos potencial, dice él, porque todavía no está ejercitado. Pero después ya nos damos cuenta que es lo que somos actualmente, lo que ya somos. Es visto desde su manifestación exterior que nos referimos a aquello como si fuera algo lejano y le llamamos potencial, pero cuando uno aprende a centrarse y a ir hacia el fondo, ese potencial es actual. Es lo que yo soy ahora, ¿no? Ahí ya me doy cuenta que soy. Mientras tanto, como lo estoy ejercitando, lo vivo como un potencial, porque lo tengo, lo soy, pero lo tengo que ejercitar. La vida no pierde el sentido, lo que pierde es la ilusión que tú le habías puesto, hasta que descubras el verdadero sentido. Ahora el sentido de la vida es una pura ilusión. Parece que si yo vivo esto, entonces yo seré, yo sentiré, yo viviré, yo, ¿no? O sea, cuando vivimos el mundo desde este yo pequeño, de esta identificación con el yo idea, parece ser que me siento vivo y que soy y que siento y todo esto, cuando parece que me pasan ciertas cosas que me alegran la vida. Pero no, y no es esto la vida. Esto es una especie de atrapamoscas, ¿no? Que es lo que hace la espiritualidad New Age, ¿no? Estar buscando a ver si atrapo la mosca, que me haga feliz, a ver si consigo la fórmula mágica que me... Es que es muy sencillo. Es tan sencillo, tan sencillo, que no lo podemos ver, ¿no? Como cuando vieron que alguien quiere esconder algo para que nadie lo descubra, dicen que hay que ponerlo bien a la vista, no esconderlo mucho, porque justo eso que está más a la vista es lo que menos vemos. Es increíble, pero es así. La vida es una expresión, una autoexpresión gozosa y creadora de la infinitud que es. La vida no es para conseguir algo, como ahora se vive. La vida es el infinito gozo de jugar a expresar lo que uno es, sin dejar de ser. Y esto cambia por completo el sentido de la existencia. A ver el otro que sigue. La vida, no el yo, la vida. Es constante actualización e interacción. Entonces, la vida, como exigencia concreta, exige una plenitud de expresión y de interacción. Pero esto es distinto del yo, que es el potencial por excelencia. Yo soy ese potencial por excelencia y me vivo en constante actualización e interacción. Toda la vida es una expresión de este ser en sí. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra, ¿no? Porque también esto se confunde, ¿no? Cuando yo voy tomando conciencia de mí en relación con cada cosa que vivo, estoy quitando una identificación que allí existía y solo por este hecho se va produciendo una liberación interior, aunque parezca mentira. ¿Ya? Es como que comenzamos, ¿no? a darnos cuenta de quién es este que siente. A ver, pusieron acá el baúl de las experiencias bellas. Sí. Sí, bueno, igual las experiencias bellas no forman parte del ser. Recordemos que tenemos que perdonar todo, lo que yo llamo bello y lo que llamo... Porque ahí es donde viene la confusión. Nosotros creemos que la vida, por eso no nos vivimos y decimos que estamos muertos, ¿no? Estoy vivo cuando yo vivo mi verdadera realidad. Por eso si no la vida es pasar por acá y bueno, ya está.
envejecimos, se terminó, pum, punto final y me morí. Y después, bueno, los que están alrededor que dicen, qué bueno que era, todas esas cosas. Pero es que no me vivo, porque como no me vivo desde mi fondo, como no sé quién soy, vieron que cuando llegamos a la parte esa de descubrir ese yo no sé quién es ese yo, no lo conozco. Yo solo conozco eso con lo que yo estoy identificada, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, digo, tengo una idea de realización, de que yo quiero alcanzar eso. Porque digo que lo quiero alcanzar porque no sé que lo soy. Y este saber que soy, y este poder experimentarme y vivirme como lo que soy, lamentablemente, requiere un trabajo, porque hay un gran velo, por eso el curso de milagros le llama velo, ¿no? El cual tenemos que descorrer para ver, para mirar. Yo ahora, bueno, yo digo yo, o sea, todos, ¿no? Porque es lo único que somos. Estamos ciegos. ¿Sí? Por ahí tenemos unos pequeños atisbitos, igual, decimos, ay, qué lindo, ay, qué experiencia, ¿no? Como la canción esa, que es una experiencia religiosa. Oh, qué experiencia religiosa. Que la relacionamos a veces con el amor o con cosas lindas que nos pasan, pero no. Es que eso no es tampoco. Porque ahí yo estoy dependiendo de algo para ser feliz. Por eso seguimos buscando y buscando y buscando. O sea, cuando realizamos el ser, que no es nada del otro mundo, y no es algo para gente especial, y para inteligentes, ni para, no sé, nada de eso. Eso no. Ah, bueno, ahí te entendí, Ale. Ah, los baúles. Claro, pero que yo no entiendo por qué vos decís que el baúl es para recordar el ser. Eso es lo que yo no entiendo. O yo no entiendo cómo está escrito, bueno, porque puede ser que yo no entienda. No, la mayor parte de las veces no entiendo. El tema ¿no? Es que cuando realizamos el ser, o sea, realizamos el ser, que en realidad es una manera de decir, porque ya somos el ser, pero bueno, que me doy cuenta, vamos a decir, que me doy cuenta, es que ya para la búsqueda de todo. Pero por eso Blay lo plantea justamente desde este lado, ¿no? Y empieza desde abajo y nos va mostrando todas estas prácticas y ejercicios que aparentemente tenemos que hacer. Parece que hay alguien que la hace, aunque no hay hacedor, pero parece que soy yo el que estoy descorriendo los velos, ¿no? Porque como todos es uno, pero como yo me vivo separado, entonces parece una apariencia, es que fuera yo que estoy haciendo unas prácticas para alcanzar este ser, o realizar, o darme cuenta, por decir, ¿no? Pero el problema, como lo planteó él en todas estas imágenes que le fui pasando hoy, es que no sabemos qué es este yo. No sé, yo todavía, o sea, tengo una idea, pero todavía sigo teniendo una idea. Realizarse es cuando ya no hay más ideas, no queda ni una sola idea de nada, Y eso se descubre, ¿no? Por eso es un descubrimiento, no una creencia, como dice él, cuando realmente lo vivo desde el fondo y dejo de, o sea, mi relación con los objetos, en vez de ser yo, con el objeto me relaciono, es que me relaciono desde el sujeto. Y eso es un cambio que es justamente vivir. O sea, eso es vivir, que es lo que es. Para eso nos hablamos y nos decimos todas estas cosas, para ver si en un momento, ¿no? Porque en realidad esto es algo que en este momento supuestamente, estoy segura, no en el supuesto, lo estamos viviendo. Porque lo estamos sintiendo lo que realmente somos, pero dentro de un rato se nos olvida, porque es así.
Ajá, a ver qué dice Marcela en el fondo. Claro, claro, claro. Claro, lo que dice Marcela, que es un gran descubrimiento ese que vos estás haciendo, porque cuando me doy cuenta que en realidad nunca estuve mirando nada, solo estuve distraído, viendo objetos. Ah, sí, qué lindo este objeto. Ah, mira aquel objeto. O juzgando objetos, o viendo, a ver, cómo podría solucionar problemas aquí en el mundo, ¿no? A ver, voy a practicar esto, voy a hacer el otro, ¿no? Por eso vemos toda esta gran, ¿cómo se llama? Que yo le digo, el mercado de vanidades en el mundo, ¿no? El vaso de agua. ¿Cómo funciona lo del vaso de agua? El papelito, el cosito, hay que hacer el otro cosito. O sea, cuando nos vemos así, ¿no? Es que ahí nos damos cuenta solo y soltamos, ¿sí? Yo se los cuento desde mi experiencia porque el proceso lo voy viviendo así y a mí me gusta contarlo para darle aliento a los otros porque es para lo único que nos podemos contar las experiencias. Porque a mí me pasó en lo último que, que, que estuve, que fue esto que me había agarrado esta cosa por el Advaita, porque yo estaba enojada con el curso, porque el curso para mí, claro, yo no me daba cuenta todavía que en realidad yo seguía en el personaje, porque el ego espiritual te atrapa mucho, y hay que observarlo mucho. Entonces yo digo, bueno, ahora voy a escuchar el Advaita, voy a escuchar a este y a esta otra que hablan, ay, qué lindo, ah, claro, soy el ser, ay, qué lindo, decía, soy el ser, claro, ah, todo ese curso de milagro no servía para nada, claro, no, era así la cosa, claro. Cuando me fui llevando un tiempo de escuchar a esta último que escuchaba, ¿no? Porque ya no escucho nada, no, porque ya bastante que me tengo que escuchar a mí y aguantarme. eh, Dije, ah, pero esto es el trabajo de Antonio Blay. Pero Antonio Blay te da herramientas y esto no, el Advaita no me está dando. Entonces, es como que la misma vida te lleva otra vez al punto donde vos tenés que, en lo que tenés que estar. O sea, nosotros estamos acá, pero queremos estar allá. Ay, sí. Y nos hacemos unas ideas de iluminación. Ah, sí, cuando o me creo que estoy iluminado, porque también están los que se creen que ya están iluminados. Y es lo mismo, es el mismo juego, estoy en un juego de fotografías, como dice Blay, de imágenes. Ah, anello idea, anello ideal, anello idea, anello ideal, ah, qué lindo, ah. Y vivo como subidones, subidones y bajones. Ay, qué feliz que soy, ahora qué triste, ay, qué alegría, ay, qué feo, y así. Y no nos damos cuenta del engaño que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando te das cuenta de que por más que escuches a Montocho Aurelio y a Pepito y al nuevo facilitador que salió ahora del curso, el famoso argentino, que lo explica mejor que yo, que tiene muchos seguidores, bueno, entonces te das cuenta de que eso no sirve para nada. Es como que yo pensara que porque ustedes me escuchan a mí, se van a iluminar porque me escuchen a mí. O sea, ya está totalmente loca y chaleco. No. Acá lo que hacemos, y cuando hacíamos lo del curso, era solamente, bueno, leer el material de alguien que supuestamente sabe y ver si cazamos unas ideas. Pero es que nadie lo sabe. Pero hay gente que todavía piensa que hay gente que es mejor que otra y que lo sabe más que otros. Y mientras estemos en ese juego, no vamos para ningún lado. Yo les digo porque yo estuve, pero miren, no, ni les cuento. Entonces un día dije, basta, yo, pero no yo porque yo Silvina, yo tengo que descubrir. Entonces me puse, ¿no? Muy atenta a todo lo que me estaba pasando. Y ahí es donde empecé a ver apenas un poquito de luz, porque me di cuenta que nadie me va a ayudar, ni que yo puedo ayudar a nadie, porque ahí también estaría también chifuleta si pensara que puedo ayudar a alguien, ¿no? Uh -huh.
Ah, bueno, sí, sí, lo que dice Alex puede ser, sí, sí, sí. Claro, porque primero, claro, mientras estamos ahí en la búsqueda, obviamente, sí, estamos viendo que lo lindo, que lo feo, sí, distinguir lo falso de lo verdadero, bueno, sí, si lo vemos desde ese punto de vista podría ser, pero es que llega un momento, ¿no? Yo creo, creo yo, eso es una creencia igual, que cuando el que se realiza es que suelta todo. Yo, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un audio de Blay, porque estoy escuchando hay como unos cursos, ¿no? Completos de él, que de ahí saqué para hacer algunos videitos que puse. Pero estaba escuchando uno que no está en YouTube, está en la página de la, ay, ¿cómo se llama? Bueno, el ARCA este, de Antonio Blay, Asociación para el Despertar de la Conciencia, algo así se llama. Tiene un montón de audios, ¿no? Y en uno él cuenta justamente que él también pasó todo por un proceso, a pesar de que a los 17 años tuvo como que se vio fuera del cuerpo y todo eso que él cuenta. Dice que llegó un punto que dejó de creer en todo. Cerró todos los libros, no escuchó a nadie más, no fue a ninguna conferencia, no hizo más nada y se puso a hacer un proceso de autodescubrimiento y a poner en práctica cada cosa que le llegaba, ¿no? Y ver si funcionaba. Y en base a todo eso fue que él después fue dictando todos los cursos, ¿no? O sea que esto que nosotros estamos viendo está basado en la experiencia de Antonio Blay, y si ustedes investigan en internet de sus alumnos, los que tuvieron el placer de conocerlo en persona y después los que siguen explicando, ¿no?, su escuela, van a ver que todos realmente llegaron a realizar realmente lo que él explica haciendo este trabajo, porque él propone una línea, o sea, te da ¿no? El curso de milagros te da los ejercicios, te da esto, te da el otro, te da todo, pero te dice es un curso de autoestudio. Y después resulta que salen 400.000 ahí fuera que te explican el curso porque vos ves todo eso y es chino básico. Y así nos ha pasado a todos. ¿Pero por qué es chino básico? Y porque yo estoy lleno de ideas y de conceptos y de que esto es así, que Dios, hasta el concepto de Dios tengo. Dios es esto, 2 puntos. Tengo tanta cosa que claro, es que no puedo ver nada. Por eso cuando el curso de milagros habla de esta canción olvidada y dice ciegos que guían a otros ciegos, no lo dice en vano, ¿no? Nos está describiendo cuando nos dice que estamos alucinando, cuando nos dice que estamos viviendo una parodia, que nos dice, claro, pero mucha gente se toma esto, el curso de milagros, de que ser como dice Wapnick, y lo explican así, riéndose todo, pura cháchara, y nos reímos de todo. Y esto es una ilusión. Y es que no estamos haciendo nada. Yo también pasé por ahí, ¿eh? Una negación del mundo. Dice, no, esto es una ilusión. Bueno, si el mundo no existe. Y bueno, es que voy a perdonar si no tengo nada que perdonar. Si me tengo que perdonar a mí. Y me seguía justificando. Taca, 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 taca. Después agarré la Advaita. Bueno, agarré muchas cosas por el camino, pero a lo último agarré la Advaita y dije, claro, soy el ser. Ay, qué lindo. Todo con tal de escapar del sentir y huir de mí misma. Y hasta que yo no me viva a mí, o sea, a mí, desde mi fondo, que experimente mis focos, como dice Blay, y me viva centrada, y que me dé cuenta, realmente, sin que nadie venga a decírmelo, no que me doy cuenta porque vine y me lo dijo fulanito de tal, no, yo lo tengo que descubrir por mí mismo. Eso es actualizar el ser. Ahora, mientras yo sigo escuchando lo que explica Pepe Aurelio y lo quiere hacer como dice Pepe Aurelio, no me van a salir. Se los puedo asegurar. O como a mí me han dicho también,
Ay, no, vos tenés que entrar a los grupos de estos de los Advaitas porque vos tenés que hacerle preguntas para exponer tu ego. No, si yo ya mi ego lo tengo reexpuesto, ¿para qué lo quiero exponer más delante de toda la gente? Ya los puse bastante, ya el pobre está rojo, tal como yo con mi remera hoy. Pero vapuleado, pobrecito. No necesito yo eso. ¿Para qué? Para que otro después, porque acá los egos son así, los egos se ríen de los otros egos. No necesito eso. El descubrimiento es mío y así es como crezco. Antonio Blay lo que hizo fue que él se dio cuenta que todo eso que él descubrió y que practicó, lo compartió con otros, porque cuando te das cuenta de que todos son vos mismo, lo compartís, porque sabés que esa es la verdad y porque querés que los demás se den cuenta como vos, pero no por una cosa de convencer, ¿eh? Él no convencía a nadie. Además, Antonio Blay tenía un carácter firme, ¿no? Y no era así, que las preguntas de la gente, para que la gente cuente sus dramas, no. Siempre te llevaba a que vos profundices, investigues, te des cuenta, ¿no? O sea, la verdad que, miren que hay cosas, pero este trabajo, yo creo que más que esto, si logramos tomarnos esto en serio, ¿no? Como un compromiso de realmente querer vivir realmente de una vez por todas, porque la verdad que lo que venimos haciendo es cualquier una paparruchada, van a ver qué bien que nos va a ir muy bien, realmente nos va a ir muy bien, porque nos va a ir bien a todos porque somos el mismo, ¿no? ¿A cuánto loco? Claro, eso que dice Manu, estoy totalmente de acuerdo, yo también lo hice y terminé re mal, porque era todos los días levantarme obsesionada, porque ahí es donde te das cuenta, ay, ¿qué tendré que hacer para poder salir de mi conflicto, de mi drama? ¿Cómo soluciono esto? Yo lo observé mucho tiempo, cómo la mente continuamente me tiraba a la proyección y a atacar. O sea, no porque la persona esté ahí, sino atacar mentalmente. Taca. Me costó horrores poder ver que cada vez que atacaba a otro me estaba atacando a mí, pero verlo una y otra vez, hacerme 40 trabajos de Byron Katie, ¿no? Y horrorizarme de mis juicios, decía, llorar, lágrimas, pero a full, lloraba porque no quiero largar mi personaje. Nosotros queremos espiritualizar al personaje, por eso buscamos facilitadores ahí fuera que sean chulos, bonitos, que nos hagan reír y que sean chistosos y todo muy lindo, y que me digan fórmulas, porque claro, así yo no pienso, así yo no tengo que hacer nada. Vamos a reírnos con el fulanito este que llena el Gran Rex que viene en 800.000. Bueno, ahora no porque está el coronavirus. O el otro fulanito, o el menganito, ay, sí, yo soy seguidora. Ay, yo te sigo. Yo odio que digan que me siguen, porque yo creyera que ustedes me siguen a mí, entonces yo creía que ustedes, no sé, que son perritos, pollitos. No, acá nadie sigue a nadie. Es como que, digamos, nosotros seguimos a Antonio Blay. No es que se murió Antonio Blay, porque si no diríamos que lo seguimos. No, es que no se trata de seguir a nadie. Se trata de aprovechar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, si de una vez por todas me despierto a mí mismo, ¿no? Pero yo mismo me tengo que dar la sacudida, no esperar que otro me lo haga. A veces los otros nos pueden servir por un momento, en ciertas etapas, porque bueno, estamos muy mal y son como una guía, pero hay que soltar la muleta, porque si yo siempre voy con muleta, nunca voy a caminar, ¿no? Claro, sí, bueno, pero es que justamente, claro, Blay tiene esa manera de ir desde abajo, por eso está bueno, porque él fue psicólogo y va desde abajo y te va dando hasta que vos decís, claro, pero
Es que claro, pero es así, lo tenemos que hacer nosotros mismos por nosotros mismos, a pesar de que somos el mismo, pero nos vivimos como conciencias individuales. Krishnamurti, sí, claro, bueno, yo digo, capaz que él estaría muy así, no sé, despierto y bueno, usaba ese vocabulario, pero bueno, no, tampoco no es muy, que no se entiende bastante claro Krishnamurti. Pero cuando uno está muy mal, yo me acuerdo que leía libros de Krishnamurti hace mucho tiempo y no entendía nada. Decía, qué bonito lo que dice este libro, pero para mí era todo fantasía. Y así es como nos vamos dando cuenta. Porque se nos van cayendo los muñequitos, o sea, los muñequitos me refiero a los ídolos, las cositas. Y decimos, no, claro, no, esto no tenía nada que ver con los demás o con el mundo. No, esto tiene que ver conmigo, por eso digo yo y me apunto acá. Y no digo yo acá, ¿eh? Y fíjense en que nosotros hacemos una espiritualidad desde acá. Y Antonio Blay enseñó una espiritualidad desde acá. Es como totalmente aprovechable su enseñanza. No porque yo los quiera convencer, porque esto no es para, yo no quiero convencer a nadie. Pero me parece que es como que nos da bastantes herramientas que si las aprovechamos podemos cosas. Y no porque diga que el curso de milagros no sirve. Sí, el curso de milagros para mí fue fundamental. Es más, lo sigo explicando y todo, o sea, leo las lecciones, sigo enganchada con él, pero me di cuenta en un punto que yo no me conocía, no sabía quién era. Y ahí es donde empieza uno, porque quiero saber quién soy. No repetirlo como una fórmula, quién soy. No, saber quién soy. Bueno, nos fuimos por las ramas, como siempre. Bueno, amigos, mañana, ¿no? Los que fui preparando están bastante potentes. Van a ver que tiene cosas hasta de cómo vemos al otro para trabajar esto de las relaciones, o sea, otros tipos de ejercicios. Encontré unos de los tipos de respiración. O sea, está bueno que vayamos viendo todas las cosas que propone Blay y que las hagamos, ¿no? Porque las vemos y no las practicamos, no sirve para nada. Y ver si, bueno, entre todos nos ayudamos. Bueno, amigos, gracias por estar ahí y nos veremos mañana. Chao.